Hola, ¿cómo están, queridos amigos, querida familia? Me da mucho gusto saludarles. Voy a continuar exponiendo la continuación de esta introducción a nuestro episodio número 2 en esta nueva serie Arrebatamiento 2022 de Megatendencias, y el tema le he llamado Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y el arrebatamiento de la Iglesia. Bien, pero dice en el verso 13 de Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nos está hablando constantemente el Señor a través de su palabra en la Biblia de estar expectantes, de permanecer expectantes, de aguardar, dice, con expectativa la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia y desde luego también a su venida para instaurar un reino aquí en la tierra de 1000 años, un reino milenial. Podemos ver en otras escrituras de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, que el Señor quiere que nosotros estemos entendiendo el tiempo que estamos viviendo para cumplir con su propósito, para cumplir con nuestro llamado. Por esa razón, aquí en Apocalipsis 3:3, él hablando a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Sardis, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que podemos ver que este mensaje a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, si bien fue una, si bien fue una palabra que Dios dio en su momento a estas iglesias hace más de 2000 años, sin embargo, por lo que está diciendo, Él está hablando de una manera profética para nuestra generación que está viviendo en este último tiempo y que estamos aguardando la esperanza de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Porque esto que está escrito aquí, pues no fue para Sardis, fue para nosotros, esta generación del último tiempo, porque dice claramente, dice la escritura, pues si no velas, si no estás despierto, si no estás atento a lo que está ocurriendo, dice, vendré sobre ti como ladrón. Así que nos está hablando aquí ya de la venida del Señor Jesucristo para establecer su reino de 1000 años. Está hablando de, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es interesante porque dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que el Señor nos está exhortando, nos está llamando la atención a que no estemos ignorando, sino que estemos entendidos a qué hora va a venir sobre. Dice, a qué hora vendré sobre de ti. Así que vemos que cuando el Señor está hablando a la iglesia en este último tiempo, Él nos está hablando constantemente de estar expectantes por su venida, como en 2 de Timoteo 4:8, donde Él habla también en una de sus últimas cartas, el apóstol Pablo, acerca de los que aman su venida. Está hablando de los que aman su venida. Apocalipsis 22:20, casi al final, del penúltimo versículo de la Biblia, dice, sí, ven Señor Jesús. Así que podemos ver que este es un tema muy importante, como vimos aquí en Timoteo 2:12 al 14, que el Señor nos llama a vivir con la mirada puesta, dice, en el día en que se cumple esta promesa de la venida del Señor Jesús, hablando del arrebatamiento de la iglesia, que vivamos con la mirada puesta en ese día. Así que todo esto es importante porque el Señor nos está hablando de que de esta manera nosotros vamos a cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Así que no se trata de estar informados, ni mucho menos aterrados o entrar en pánico por lo que está ocurriendo, y mucho menos por lo que la Biblia dice, porque estamos observando que si el Señor no quisiera que nosotros estuviéramos entendiendo el tiempo en que vivimos, pues no se hubiera escrito el libro del Apocalipsis, no, Jesús no hubiera hablado en Mateo capítulo 24 acerca de lo que ocurriría hablando de las señales del último tiempo. Pero más bien el Señor quiere que entendamos el tiempo que estamos viviendo, porque Él nos llama como su iglesia a estar preparados para cumplir su propósito y nuestro llamado de ser luz en este mundo y sal de la tierra.
Así que en siguiente lugar, lo que hemos vivido durante todo este tiempo de pandemia, desde el 2020, en donde la gente estuvo con mucho pánico de morir por causa de esta pandemia, nos muestra que en realidad la iglesia necesita entender que tenemos un llamado de parte de Dios y que nuestra misión es proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo para que la salvación alcance a quienes todavía no le conocen. Nosotros que ya le conocemos, que tenemos seguridad de salvación y vida eterna, la palabra dice que no deberíamos de tener temor a morir. Nosotros estamos preparados para ir a la presencia del Señor cuando Él así lo quiera. Y yo he venido comentando que una pandemia no es lo que va a determinar el tiempo que nosotros vamos a estar en este mundo. Es Dios quien dice la última palabra y todo esto tiene que ver con el propósito al cual nos ha llamado como su iglesia. Así que lo que hemos vivido con esta pandemia más bien puede hacernos recapacitar y entender qué sentido tiene nuestra vida mientras nosotros continuamos aquí en este mundo, y es que nosotros estamos llamados a servir al Señor y a cumplir nuestro llamado. Por esa razón es que yo quiero entrar a este tema, este episodio número 2. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Vamos aquí a examinar lo que dice la profecía de la Biblia para este último tiempo y entender el plan de Dios para la Iglesia y para la humanidad. Y por eso voy a referirme al cumplimiento de lo que Dios ha anunciado para el futuro de Israel, porque en Mateo capítulo 24, a partir del verso 32, así como en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, el Señor nos está hablando acerca de la importancia que tiene lo que ha ocurrido en la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios que nos indica que lo que está ocurriendo en Israel y el cumplimiento de lo que Dios anunció para la nación de Israel nos indica, por tanto, que podemos saber cuando el Señor está, Él vendrá ya en el arrebatamiento de la iglesia, y por tanto el tiempo que nos queda ya es muy breve para nosotros proclamar el Evangelio de Jesucristo y por tanto librar esta batalla de la fe por la salvación de las personas que nos rodean, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Y en siguiente lugar quiero hablar de la apertura de los sellos, porque cuando estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial tenemos que relacionarlo con lo que la Biblia habla para el comienzo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6, donde nos habla de la apertura de los 4 primeros sellos, y ahí podemos identificar cómo saber que esta guerra no es una falsa alarma o no es otra amenaza más como las que hemos vivido en estos últimos años, y que si de verdad este conflicto que está ocurriendo con esta invasión de Rusia a Ucrania, sí nos estaría indicando un aumento de las tensiones mundiales y un agravamiento de los conflictos territoriales entre las potencias que pudieran estar preparando el camino y pudieran dar lugar al riesgo de que en verdad este mundo pueda haber una tercera guerra mundial. Así que quiero compartir con ustedes nuevamente aquí en pantalla nuestra línea de tiempo para poder explicar esto todavía de una forma más clara. Así que bienvenidos a este episodio número 2 de esta serie Arrebatamiento 2022, la profecía de la Biblia para el último tiempo. En este episodio 2 nuestro tema es: estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y el arrebatamiento de la iglesia. Y en el episodio anterior, el número 1, vimos este tema, es posible conocer la fecha del arrebatamiento. Y quiero comentar y te recomiendo que tú puedas ver este episodio número 1, sobre este tema que compartí, porque en primer lugar fue muy interesante poder a través de este episodio hacer un recuento de lo que a lo largo de la historia de la iglesia se ha venido diciendo acerca de la fecha del arrebatamiento, del tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Aquí en este episodio hice un recuento de las fechas fallidas que se han dado a conocer por líderes espirituales
a lo largo de la historia de la iglesia. Pudimos ver en este recuento que el fin del siglo y el comienzo de un nuevo milenio, como ocurrió en el año 1000 y en el año 2000, dio lugar a pensar que esa medición de tiempo podría estar señalando ya el arrebatamiento de la iglesia y el fin del tiempo. Vimos también cómo muchas de esas predicciones se basaron en eventos aislados, catástrofes que ocurrieron, como fue el caso de pandemias, y otra clase de conflictos en el mundo que hizo creer que en verdad la iglesia en su momento pensó que iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Podemos ver que para estos casos tenemos que referirnos con estas fechas fallidas a lo que la Biblia dice, y por eso ahorita vamos a examinar lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 24, cuando Jesús se refirió a la higuera, a la nación de Israel, como el reloj profético de Dios, porque podemos ver que lo que ocurre en Israel es en verdad lo que nosotros podemos tomar en cuenta al medir el tiempo para identificar la estación del arrebatamiento de la iglesia. Así que no es solo por un cierre de año, un cierre de milenio, un nuevo milenio, sino más bien tenemos que ver lo que está ocurriendo con la higuera, con la nación de Israel, así como también la apertura de los sellos, porque en Mateo 24 el Señor Jesucristo nos habla de las señales que dan lugar a lo que se llama el principio de dolores. Jesús así lo dijo, hablando de que ocurriría una serie de acontecimientos que nos indicaría que sería el comienzo del fin. El comienzo como cuando una mujer da a luz y comienza a sentir dolores de parto, así de la misma manera el Señor nos advierte de acontecimientos que ocurrirían y que nos indicarían que pronto se daría a luz una nueva era y pronto se daría a luz y se revelaría, sería el Apocalipsis, se revelaría el Señor Jesucristo para venir a reinar sobre la tierra por 1000 años y por tanto destruir la dictadura y el gobierno del anticristo sobre el mundo entero. También vimos en estas fechas fallidas el uso de numerología como cálculos y datos que se tomaron de forma aislada y que eso dio lugar a fechas fallidas. Y finalmente vemos que también es muy interesante en este recuento, observamos la confusión religiosa que esto provocó, porque vimos que este tema hizo surgir, o la respuesta a este tema de si es posible conocer la fecha del arrebatamiento, porque como vimos en la Biblia, el Señor nos está animando y alentando a que nosotros estemos identificando y entendiendo el tiempo en que estamos viviendo. Y de aquí surgieron grupos adventistas y testigos de Jehová que reiteradamente estuvieron anunciando año y aún fecha del arrebatamiento de la iglesia. Así que todo esto en realidad pareciera que solamente puede generar mayor escepticismo. Pareciera que como ha habido tanto fraude o tanta fecha fallida acerca del arrebatamiento, muchos pensarían que es inútil querer entender esto, que es un misterio que no nos ha sido revelado, y lo que sucede es que hoy en día estamos nuevamente viendo que hay ministerios que están hablando sobre este tema y que están nuevamente dando a conocer fechas que nuevamente han fallado. Pero en vez de, como está ocurriendo en las redes sociales, que muchos se lanzan a criticar y muchos se lanzan a descalificar a aquellos que han fallado cuando se han atrevido a pronosticar cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, esto más bien debería de suscitar en todos nosotros un gran interés, porque esto nos habla de que cada vez hay más revelación en la iglesia de este último tiempo y que es posible poder nosotros entender cuándo sucederá el arrebatamiento. Así que, bien, hay un video que se llama Fecha para el Arrebatamiento, en donde se da a conocer las predicciones de 3 ministerios. Un ministerio que no sé cómo se llama el apóstol porque no lo menciona, cuál es su nombre, yo no lo conozco, pero este pastor o apóstol estaba anunciando que el arrebatamiento ocurriría el martes 14 de julio del 2020 y da la hora exacta y precisa a las 20 horas con 8 minutos y 24 segundos en el horario de Jerusalén.
basándose, desde luego, en el horario y la ubicación geográfica de Jerusalén. Así que él estaba anunciando de esta manera que se produciría el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Yo les voy a dejar el link de estos dos videos para que ustedes observen estas predicciones que se hicieron y que fallaron. Esta es la primera. Este mismo apóstol y pastor también anunció que el sábado 6 de abril del 2024 a las 4 de la madrugada con 22 minutos y 4 segundos en hora de Israel, vendría el Señor Jesucristo a la tierra para dar inicio a su reino milenial. Luego tenemos en este video la predicción de Armando Alducin, en donde él habla de la tetrada de las lunas rojas, que estarían anunciando que algo malo ocurriría en Israel, y él estaba considerando que en base a esto se podría saber cuándo ocurriría el arrebatamiento debido al ataque que sufriría Israel de parte de sus vecinos árabes. Así que Armando Alducin menciona y dice: estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre del año 2015, en la fiesta de las trompetas con el toque del shofar. Así que después dijeron que esto que había dicho Armando Alducin se refería a un futuro mes de septiembre, no necesariamente en el 2014 o 2015. Pero si ustedes observan lo que él dijo en esa conferencia, se darán cuenta que sí se estaba refiriendo específicamente al mes de septiembre del año 2014-2015. Así que esta nuevamente fue una predicción fallida. Y finalmente en este video se menciona al apóstol Sergio Enríquez, que menciona, no se alcanza a escuchar o a entender cuáles son sus argumentos para anunciar que en el 2023 ocurriría el arrebatamiento de la iglesia. Él habla de una estimación basada en Abraham y Adán, y él publicó un artículo en su iglesia o en su denominación llamado El Regreso del Amado, donde él estaba pronosticando el arrebatamiento de la iglesia para el 2023. Hay un video más de Cristianos al Día en donde presenta también estas predicciones del apóstol Sergio Enríquez, así como comentario del apóstol Guillermo Maldonado y de Rudy Gracia. Simplemente no presenta en este video de Cristianos al Día más argumentos, porque realmente Guillermo Maldonado solamente hablaba de que estamos en la década del arrebatamiento a partir de haber entrado al 2020, que como les digo, el 2020, el comienzo de una nueva década, un nuevo siglo, no marca necesariamente algo realmente relevante para tomar en cuenta como el arrebatamiento de la iglesia. Pero en este caso, pues él tenía sus argumentos que no explica, para considerar que esta sería la década del arrebatamiento. Rudy Gracia, por su parte, también lo comenta de esa forma en una entrevista que él le dio a la radio, a Sega Radio o Celar Radio, en el 2021, el año pasado, donde él declara que la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, pero que hay señales. Y luego habla de que nuevamente Rudy Gracia menciona que estamos en la década del arrebatamiento, y dice que él cree que mucho antes de que la década termine ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Rudy Gracia dice que es enfermizo querer saber el día y la hora, pero se atreve a hablar al menos del tiempo que él cree o estima que puede ocurrir el arrebatamiento. Así que bien, de esta manera, pues ante esto, pues podríamos decir, bueno, ¿qué caso tiene? Estamos perdiendo el tiempo, todos se equivocan, nadie puede saberlo, pero en realidad esto nos habla de que hay un creciente interés, y que por la revelación que el Espíritu Santo nos está dando a esta generación del último tiempo, sí podemos precisar, y hay quienes ya están entendiendo por qué el arrebatamiento puede ocurrir en este año 2022. Así que bien, pues quiero continuar entonces aquí con mi presentación, y vamos a hablar entonces, quiero examinar con ustedes, quiero examinar aquí con ustedes sobre la consideración que debemos tener para entender
si esta guerra, esta invasión de Rusia a Croacia y este aumento de las tensiones y el agravamiento de este conflicto militar, porque esta es una guerra, estamos hablando de una guerra, no es solo una invasión y es una operación militar, como ha dicho Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, estamos hablando de una guerra que está escalando de una manera alarmante y que en verdad puede estar propiciando ya un aumento de las tensiones mundiales y el agravamiento de los conflictos territoriales por parte de las potencias. Pero para entender si esta es otra falsa alarma, es una vez más una amenaza fallida, vamos a ver lo que está ocurriendo, lo que la Biblia nos dice sobre la nación de Israel, porque llegó el cumplimiento profético del cumplimiento de la nación de Israel. Es lo que estoy aquí enseñándoles a través de esta serie de conferencias. Y tenemos que considerar lo que el Señor Jesucristo declaró en Mateo 24, donde tú tienes que leer esta escritura cuidadosamente, tú tienes que examinar y analizar lo que el Señor Jesucristo dijo, porque nuevamente aquí podemos, si somos cuidadosos, tener un entendimiento de lo que ya está escrito. Ni siquiera tenemos que interpretar, sino ser cuidadosos para entender lo que está escrito. El Señor dijo lo siguiente: y de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que nos está diciendo aquí claramente el Señor que esta declaración que Él ha hecho es contundente y no va a fallar. Y cuando Él dice que no va a pasar de esta generación hasta que todo esto suceda, ya nos está diciendo entonces cuál es el tiempo y la temporada en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora, dice el Señor, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjate cómo dice aquí, dice, de aquel día y hora nadie sabe. En su momento el Señor dijo, nadie lo sabe, pero no dijo, nadie lo sabrá ni lo sabrá nunca. Él no está diciendo que nadie lo va a saber nunca ni lo puede llegar a saber. Él dice que hasta ese día en que lo declaró, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo. Entonces, este es un misterio. Pero entonces veíamos que en Apocalipsis 3:3 el Señor mismo dice, el Señor mismo que dijo que de aquel día y hora nadie sabe, es el mismo que nos dice en Apocalipsis 3:3, nos dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como diciendo, quiero que sepas, si tú estás despierto y no estás durmiendo y velas, si tú enciendes una luz en la oscuridad y te mantienes atento y no te quedas dormido, entonces tú llegarás a saber a qué hora vendré sobre ti. Así que aparentemente aquí hay una contradicción, pero en realidad no existe esa contradicción, sino que vamos a ver que el Señor se refería a su venida, porque también Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que está hablando de que va a tomar al mundo por sorpresa cuando esté bajo el gobierno del anticristo, y cuando este mundo bajo el gobierno del anticristo piensa que ha llegado a un mundo ideal, es cuando el Señor finalmente vendrá. Ahora sí será una parucía para venir a reinar sobre la tierra en Jerusalén. Ya explicaré esto en detalle, pero aquí quiero que consideres cuando dice no pasará de esta generación. Así que en primer lugar está hablando de una higuera y dice que observemos la higuera, porque es como una higuera. Si tú ves cuando la plantita comienza a germinar, comienza a salir el retoño, comienza a salir ramas y luego florea y luego da el fruto, pues tú puedes darte cuenta que esa rama está a punto o ese árbol está a punto de dar fruto. Entonces esta higuera en la Biblia podemos ver lo que se refiere a la nación de Israel. Hay evidencia en la Biblia para entender que la higuera representa a la nación de Israel. Y en este caso, por tanto, cuando el Señor está hablando aquí en Mateo capítulo 24, a la pregunta de sus discípulos, recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús iba saliendo del templo y dice que sus discípulos, después de que Él les dijo
cuando veían ese templo deslumbrados por el esplendor del templo de Herodes, el Señor les dijo, les aseguro que no quedará, vean esto, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, todo será derribado como ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, este general romano, el hijo del emperador romano Vespasiano, entró a Jerusalén para sofocar una rebelión judía y acabó destruyendo el templo y Jerusalén, y de ahí yo comienzo lo que se conoce como la diáspora de los judíos, que ellos fueron dispersados por todo el mundo hasta que finalmente el 14 de mayo de 1948 renació la nación de Israel, cumpliendo también la profecía de la Biblia acerca de lo que el Señor había dicho en el libro de Jeremías, que sería el renacimiento de la nación de Israel y otras escrituras del Antiguo Testamento. Pues bien, el Señor Jesús responde a esta pregunta, a la pregunta que le hacen sus discípulos por este comentario, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que Jesús empieza a hablar acerca de lo que ocurrirá en la nación de Israel, está hablando de la higuera de la nación de Israel, y cuando él dice esta generación, se está refiriendo a la generación que vea el renacer de la nación de Israel. Él estaba profetizando que el templo sería destruido y por tanto que la nación también sería dispersada. Y de la misma manera como él estaba anunciando y profetizando que esto sucedería a la nación de Israel, también entonces, al hablar de la higuera, está hablando del renacimiento, ahí en el verso 32, del renacimiento de la nación. Por tanto, Salmos 90:10, como vemos aquí, nos habla de que la generación bíblica es de 70 y cuando máximo 80 años. Así que el Señor establece cuántos años transcurrirán después del renacimiento de la higuera, después de que la higuera vuelve a brotar en la tierra, ¿cuánto tiempo pasará para que termine la historia de Israel o para cumplir con lo que él anunció para el futuro de Israel? Estamos hablando del futuro de Israel aquí. Y se trata de 80 años. Y nosotros damos a esta generación que verá esto. Dice que todo esto sucederá antes de que esta generación, dice, no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, simplemente tenemos que hacer la suma del año 1948 más 80 años, nos da el año 2028. Esto marca el final de la nación de Israel. Aquí nos está indicando el Señor Jesucristo, el futuro de Israel se cumple y se termina en el año 2028. Y si nosotros a ese año restamos 7 años del gobierno del anticristo y la última semana de las 70 semanas de Daniel, tal como lo dice el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27, pues entonces nos encontramos que estamos ya en el año 2021, en que dará comienzo la tribulación y después la gran tribulación durante 3 años y medio bajo el gobierno del anticristo, para terminar en el año 2028, en el cual el Señor Jesucristo vendrá para dar comienzo a su reino de 1000 años. Así que la pregunta es, si ya estamos viviendo en el año 2021, ¿cuándo entonces a lo largo de este año, que es el año 80, estamos en el año 2021, que es el año 80 de una generación bíblica? Y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Todo lo que el Señor anunció que iba a suceder, y eso incluye el gobierno del anticristo y la gran tribulación, todo esto marcaría el año 2028. Así que nosotros estamos viviendo el año 2021, somos entonces esta generación que no pasará, dice, hasta que todo esto suceda. Así que entonces ahora resulta muy interesante a lo largo de este año 2021 o de este año 80 que comenzó en el año 2021 y que termina en el año que estamos viviendo ahora, 2022. 2021, 2022. Entonces, este año 80 de esta generación que no pasará, esta generación este año 80 inició en el año 2021 y termina durante este año que viene o este año que estamos viviendo, 2022. La pregunta es, ¿cuándo da comienzo el año 80 de esta generación bíblica
del año 2021 a 2022, que es el año 80 que estamos viviendo. Nos basamos únicamente a la fecha del 14 de mayo, entonces estamos diciendo que el 14 de mayo de 2022 termina el año 80. Así que ya de entrada que el Señor Jesucristo nos está dando suficiente evidencia para entender cuándo sucederá el arrebatamiento, porque esto depende del futuro, del cumplimiento de lo que Él anunció para el futuro de la nación de Israel. Muy bien, ahora vamos a considerar de acuerdo a esto, vamos a lo que nos dice la escritura de la Biblia, para entender entonces, primeramente he presentado el argumento, ¿verdad?, relacionado con la higuera, el reloj profético de Dios, la nación de Israel, y ahora vamos a ver la apertura de los sellos, porque todo esto, el fin de la historia de Israel o el futuro de la historia de Israel, tiene que ver con todo lo que el Señor Jesucristo anunció en Mateo 24 y en Apocalipsis 6. Así que vamos a ver eso ahora para ir entendiendo nuestro tema. Y precisamente quiero comenzar compartiendo con ustedes lo que nos dice aquí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Oye, vamos a observar lo que nos dice ahora. El Señor Jesucristo, recuerden, está profetizando sobre Israel, porque ellos estaban en el templo en Jerusalén. Y la pregunta que hicieron los discípulos no fue en relación al mundo, fue en relación al destino, al futuro de Israel. Dice aquí, cuando salió Jesús del templo y se iba, o sea, ya se habían ido, habían salido del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como vimos, esto se cumplió en el año 70 y dio comienzo a la famosa diáspora o dispersión de los judíos por todo el mundo, la cual terminó el 14 de mayo o desde principios del siglo XX, porque desde principios del siglo XX, comienzos del 1900, comenzaron a llegar grupos de judíos que empezaron a colonizar entonces la tierra de Palestina, y ya para el 14 de mayo de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, que tenía un mandato sobre la tierra de Palestina, acaba, por tanto, estableciendo para los judíos un hogar nacional, un territorio donde ellos se establecieran finalmente, y eso da lugar al renacimiento de Israel el 14 de mayo de 1948. Jesús continúa diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, se acercaron los discípulos en privado. Observa cómo ellos se quedaron intrigados por lo que Jesús les dijo. Pues cómo que el templo va a ser destruido, ¿no? ¿Cómo no puede ser? Es que ese templo era en verdad algo asombroso, majestuoso. Dicen que el templo tenía la puerta era de oro, y que y que desde lejos brillaba el mármol blanco del templo y el oro de la puerta de una forma espectacular. Era de verdad majestuoso el templo reconstruido por Herodes. Así que por eso los discípulos estaban intrigadísimos, ¿no? Yo creo que desde luego esto era algo terrible para ellos, porque los judíos habían puesto su confianza en ese edificio, en un lugar en el templo. Representaba su orgullo nacional y la razón por la cual ellos se sentían tan seguros de la fidelidad y del amor de Dios. Dinos, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Así que desde luego que están hablando del futuro de Israel y están relacionándolo también con el fin del tiempo, pensando en que lo que ocurre en Israel marcará el fin del tiempo. Una pregunta sorprendente de parte de los discípulos, ¿no? Que veo que aquí esta pregunta fue una pregunta muy interesante, muy importante, y habla de que ellos en verdad estaban teniendo un entendimiento de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras
y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Bien, aquí vamos a observar lo siguiente. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad guerras, hemos visto ocurrir hambrunas, terremotos, pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Y muchos en su momento yo consideraba que esto había venido teniendo un cumplimiento histórico. Por ejemplo, al hablar de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, pues pensábamos que esto se había cumplido con la Primera Guerra Mundial, pero resulta que después, en 1938, con la invasión de Hitler a Polonia, dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí resulta extraño. Entonces ya no se trató solo del año 1914, de la Primera Guerra Mundial, sino ya hubo una guerra en realidad que abarcó realmente a todas las naciones del mundo, que se alinearon en dos bandos. Y bien, pues entonces, ¿de qué está hablando aquí? Entonces, si cualquier guerra podemos considerarla como un cumplimiento de lo que el Señor dijo aquí en el verso 7, ¿cómo saber cuál es la guerra que en verdad va a dar lugar al fin del tiempo y al arrebatamiento de la iglesia? Aquí lo dice. Todo esto dice, pero, entonces no está hablando de guerras, de terremotos, ni de hambrunas, ni de pandemia, ni de motines, porque en Lucas habla de motines, o sea, de que va a haber conflictos sociales en las naciones. No está hablando de eso, está hablando de lo que va a ocurrir justamente al fin del tiempo, no de lo que ha ocurrido antes en la historia de la humanidad. Se va a referir a lo que ocurrirá en este último tiempo que estamos viviendo, porque dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces la pregunta es, desde que ocurrió la Primera Guerra Mundial, y bueno, ¿es la Primera Guerra Mundial o es la Segunda? ¿Cuál vamos a tomar como referencia para entender si ya comenzó, si ya estamos en el comienzo de dolores o principio de dolores? No es ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial lo que indica el comienzo de dolores. Hay una guerra que todavía no ocurre y que aquí dice que cuando eso suceda será solo principio de dolores. Es decir, que todas las guerras que han ocurrido antes en la historia, como otros terremotos y hambrunas y pandemias, no constituyen estos acontecimientos por sí mismos el principio de dolores, sino es cuando comience o cuando sea el comienzo del fin o entremos en el principio de dolores que va a ocurrir esto que está anunciando el Señor Jesucristo. Así que esto que él está profetizando no se ha cumplido. Esto que anunció no se ha cumplido ni tuvo un cumplimiento histórico. Estamos al borde de que dé comienzo el cumplimiento de esto que el Señor anunció y que le llamó principio de dolores, comparándolo con el alumbramiento de una mujer que cuando va a dar a luz comienza a sentir dolores de parto. Y entonces tiene que ver con la revelación de Jesucristo de la iglesia como un nuevo hombre, una nueva humanidad. Es decir, Dios va a hacer nacer a una humanidad con su naturaleza y su genética, porque recuerden que en el arrebatamiento dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que habramos quedado seremos transformados, dice Primera de Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos para recibir un cuerpo de gloria. Entonces esto ya nos está hablando de una nueva humanidad. Porque en este momento nosotros, los que creemos, los hijos de Dios, pues seguimos siendo mortales, pero una vez que en el arrebatamiento haya resurrección de los muertos y recibamos los que queremos un cuerpo de gloria, ya estamos hablando de una nueva humanidad y de una iglesia gloriosa también. Así que aquí esto todavía no se cumple. Todo lo que viene a continuación comenzará a cumplirse, es como un efecto dominó. Tú has visto la fila de dominós, tiras una ficha y comienza a hacer que todas las fichas comiencen a caer. Así ocurrirá cuando dé comienzo el cumplimiento del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el fin del tiempo, todo esto comenzará a cumplirse.
Aunque hayamos tenido acontecimientos anteriores que parecían ser principio de dolores, todavía no estamos en el principio de dolores. Bien, ahora quiero que veas para considerar o examinar lo que está ocurriendo en este momento entre la guerra de Rusia y Ucrania, esta invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra de Rusia contra Ucrania. Observa cómo dice aquí. Dice entonces, verso 7, porque se levantará nación contra nación, dice, se levantará nación contra nación, dice, y reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí es donde nos vamos a examinar esto. Está muy interesante porque yo antes pensaba que cuando hablaba de esta manera se refería desde luego a la Primera Guerra Mundial y después, qué extraño, otra vez una Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero en realidad está hablando que habrá un aumento de tensiones y finalmente estallarán guerras en todo el mundo entre diferentes potencias y distintas naciones. En este momento podemos identificar que hay 6 escenarios de conflictos territoriales en el mundo. Y vamos a hablar de eso. O sea que no solo va a ser una guerra mundial, una tercera guerra mundial donde va a haber 2 bandos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, sino estamos hablando de que el mundo entero va a entrar en una situación terrible donde va a haber una confrontación mundial y también entre potencias, pero también entre distintas naciones. Por esa razón ahora necesitamos ver lo que nos dice Apocalipsis cuando se refiere a la apertura de los sellos. Porque aquí en el libro del Apocalipsis encontramos que el Señor Jesús es digno de abrir, dice, el pergamino que está sellado. Tiene 7 sellos y estos sellos representan derecho de propiedad. Y dice acá Apocalipsis que el único que es digno de abrir los sellos pues es el dueño, el heredero. Y esto quiere decir que el Padre ha dado al Señor Jesucristo como herencia la creación, y le ha dado la tierra y la humanidad como herencia, y Él es el único digno de abrir los sellos. Así que esta apertura de los sellos quiere decir que el dueño, el heredero, va a tomar posesión de su herencia y de lo que le pertenece. Es por eso el libro del Apocalipsis se refiere a la revelación de Jesucristo como el Señor y el dueño de todo, que ya toma posesión de su herencia y Él establece su dominio para venir a reinar en la tierra. Así que Apocalipsis no es un libro aterrador, no es un libro para hablar solamente de lo espantoso que será el fin de este tiempo, sino sobre todo dar a conocer de qué forma el Señor pondrá fin a este camino destructivo de la humanidad para dar comienzo a una nueva era y a un reino de paz y de abundancia bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, porque muchas personas piensan que el libro del Apocalipsis es un libro de terror, y no, se trata de una revelación del cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Así que fíjense cómo dice aquí en el capítulo 6, verso 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Y luego dice, y cuando abrió el segundo sello, dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, entonces nos vamos a quedar en esta parte únicamente, donde nos dice que el segundo sello que se abre, aparece un caballo de color rojo, que en el original griego la palabra se refiere a fuego, al fuego. Entonces este color rojo que también representa o podría representar derramamiento de sangre, en el original se traduce como fuego. O sea que es un color que representa el fuego, hablando de la guerra
de la muerte causada por la guerra. Y dice que el que estaba sentado se le concedió quitar la paz. Esto está muy interesante porque quiere decir que en este mundo hay paz debido a que Dios está evitando que el mundo se destruya a través de la guerra. Alguien está haciendo o deteniendo la guerra y está haciendo que la paz prevalezca. Quiere decir que cuando se abre este sello se acabará este tiempo como lo hemos conocido y dará comienzo una confrontación a nivel mundial, no solo entre potencias y no solamente una tercera guerra mundial donde se lanzará todo el arsenal nuclear que está disponible en distintas potencias, sino que además habrá una confrontación regional donde hay 6 escenarios donde veremos que entrarán en guerra y en disputa territorial diferentes naciones del mundo y potencias mundiales. Dice que se quita la paz de la tierra y que los hombres se matarán unos a otros. Dice, y se les dio y se le dio una gran espada. Esto nos habla de que esto va a causar la muerte, la muerte junto con las siguientes apertura de los sellos. Dice que la tercera parte de la humanidad va a morir por causa de esto. La tercera parte de la humanidad, de la población que existe hoy en el mundo va a morir. Y esto es terrible porque en realidad lo que Dios está haciendo es que la humanidad siga su propio camino. Hasta hoy Dios ha detenido a la humanidad en esta carrera para destruirse a sí mismo. Dios lo ha impedido, pero un día y muy pronto se quitará la paz. Y esto quiere decir que ahora sí la humanidad estará libre de seguir su inclinación destructiva y habrá una tercera guerra mundial que causará destrucción y muerte y que, como vimos, estará terminando con la vida de la tercera parte de la población mundial. Entonces, yo voy a continuar hablando con base en esta escritura de estos escenarios que existen hoy y por qué esta invasión de Rusia a Ucrania está escalando de una manera alarmante y tan grave, porque hoy en los medios informativos ya se habla de la enorme posibilidad de que este conflicto se agrave y escale y acabe en una tercera guerra mundial y dé lugar al surgimiento de otras guerras en otros lugares del mundo. Y lo voy a terminar solamente mencionando y lo examinaremos la próxima, en la continuación de este episodio número 2, donde me referiré a estos 6 escenarios que existen, y es que esta guerra en principio va a detonar una confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte, entre India contra Pakistán, que se disputan la región de Cachemira o Kashmir al norte de la India. O sea, son escenarios ya que tienen historia, pero que esto es como que el primer dominó que va a caer y va a hacer que se provoquen conflictos territoriales en todo el mundo. Esto hará que también Corea del Norte entre en guerra contra Corea del Sur, porque hay una disputa también territorial de las dos Coreas divididas después de la Segunda Guerra Mundial. Hará también que ocurra una confrontación entre Estados Unidos y China, que ya están en este momento en el mar meridional de China, disputando un conflicto territorial por los islotes y el archipiélago ubicado en el mar meridional de China. También este conflicto va a provocar otro conflicto regional que sería Israel contra Irán, porque Irán ha venido produciendo enriquecimiento de uranio para producir armas nucleares y ha amenazado a Israel con borrarlo de la faz de la tierra, y ya ha amenazado con atacar Jerusalén y Tel Aviv, las ciudades más importantes en el territorio de Israel. Y un sexto escenario es una guerra de Turquía contra Siria, que dio comienzo con la guerra civil en Siria en el 2012 con el apoyo de Rusia. Entonces, en principio, ya vemos aquí que ya existen conflictos de naciones y de potencias mundiales que han estado solo pospuestos, pero cuando se quite la paz, ahora sí se abrirá este sello y se le dará una gran espada a este jinete que cabalgará durante estos 7 años de tribulación y gran tribulación, y que su marcha terminará cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra y dé comienzo a un reinado de paz donde no habrá muerte, no habrá destrucción, ni habrá guerra. Bien, pues les invito para seguir conmigo en la continuación y terminación de este episodio 2
donde estamos examinando si estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial por la invasión de Rusia a Ucrania, y si de esta manera podemos estar seguros que este año, en 2022, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Sigan y yo los espero nuevamente.